Mi propio hijo me desterró a vivir en la azotea de mi casa y tiró las pertenencias de su difunto padre a la basura para quedarse con todo. Lo que él no sabía era que, en el último cajón de un escritorio viejo que intentó desechar, mi esposo me había dejado un secreto que no solo valía millones, sino que me daría el poder para destruir sus planes, recuperar mi dignidad y darles la lección de sus vidas frente a todos sus amigos en el momento más humillante posible. Mi nombre es Rosario Gutiérrez. Tengo 72 años y toda mi vida la dediqué a formar una familia. Nací en Puebla, pero cuando me casé con Eduardo, nos mudamos a Ciudad de México, donde construimos nuestro hogar y criamos a nuestro único hijo, Alejandro. Mi Eduardo fue un hombre trabajador, callado, pero amoroso a su manera. Durante 45 años fuimos compañeros de vida, apoyándonos en cada paso, celebrando los logros y consolándonos en las dificultades. Eduardo trabajaba en una empresa de construcción. Empezó como obrero y, con los años, gracias a su dedicación y honestidad, logró convertirse en supervisor. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó lo necesario. Nuestra casa en la colonia Roma la construimos poco a poco con mucho esfuerzo y amor. Es una casa de 2 pisos con un pequeño jardín trasero donde yo cultivaba mis plantas. Era mi espacio especial donde tendía la ropa mientras cantaba canciones de José José, mi cantante favorito. Nuestro Alejandro creció siendo un niño querido y mimado, quizás demasiado, por ser nuestro único hijo. Eduardo y yo volcamos en él todas nuestras esperanzas y sueños. Lo apoyamos para que estudiara contabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, pagando sus libros, comidas y transporte para que él solo se concentrara en sus estudios. Cuando se graduó, fue uno de los días más felices de mi vida. Recuerdo que Eduardo lloró de orgullo, aunque luego lo negara. Alejandro consiguió trabajo en un despacho contable importante y 2 años después conoció a Mariana en una fiesta de la empresa. Ella era hermosa, elegante y con estudios de administración de empresas. Cuando nos la presentó me pareció una muchacha educada, aunque algo fría y distante. Eduardo me decía que no fuera prejuiciosa, que seguramente eran nervios por conocernos. La boda fue sencilla pero bonita, y yo estaba feliz de ver a mi hijo formar su propia familia. Al principio, Alejandro y Mariana vivían en un departamento pequeño cerca de su trabajo. Nosotros los visitábamos algunos domingos y ellos venían a comer a casa ocasionalmente. Todo parecía normal, aunque notaba que Mariana siempre tenía alguna excusa para no quedarse mucho tiempo. Tengo que preparar documentos para mañana o me duele la cabeza. Siempre había algo. Con el tiempo, las visitas se hicieron más esporádicas. Hace 3 años, nuestras vidas cambiaron drásticamente. Eduardo comenzó a sentirse mal. Pensamos que era estrés o cansancio por la edad, pero los análisis revelaron algo peor, un cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los siguientes 8 meses fueron un infierno de hospitales y tratamientos, viendo como mi Eduardo, aquel hombre fuerte que conocí, se consumía día tras día. Alejandro venía al hospital ocasionalmente, siempre con prisa, mirando el reloj. Mariana apareció solo 2 veces, la primera para el diagnóstico y la segunda para el funeral. Eduardo partió una madrugada de octubre sosteniendo mi mano y pidiéndome que no estuviera triste, que había sido muy feliz a mi lado. Me quedé sola en nuestra casa con los recuerdos y un silencio abrumador. Los primeros meses fueron terribles. Lloraba todos los días abrazada a su almohada, que aún conservaba su olor. Alejandro me llamaba de vez en cuando, pero nunca tenía tiempo para visitarme. El trabajo está muy pesado, mamá, tenemos compromisos este fin de semana. Siempre excusas. Una tarde, sorpresivamente, Alejandro y Mariana aparecieron en mi puerta. Mi corazón se alegró pensando que por fin mi hijo había decidido acompañarme en mi duelo. Me abrazó brevemente y pasaron a la sala. Se veían nerviosos, intercambiando miradas como si ensayaran algo. Mamá, comenzó Alejandro, hemos estado pensando mucho en ti. No es bueno que estés sola en esta casa tan grande. Estoy bien, hijo, respondí. Tengo mis plantas, y mis amigas del club de tejido vienen a visitarme. El caso es, interrumpió Mariana con su voz siempre controlada, que nosotros estamos pensando en formar una familia pronto y nuestro departamento es muy pequeño. Alejandro tomó aire y continuó. Hemos decidido que lo mejor sería que viniéramos a vivir aquí contigo. Así no estarías sola y nosotros tendríamos más espacio. Sentí una mezcla de alegría y confusión. Por un lado, tener a mi hijo cerca de nuevo sería maravilloso, pero algo en sus miradas me hacía sentir incómoda. ¿Y dónde viviría yo?, pregunté inocentemente. Mariana sonrió por primera vez en toda la visita. Hemos pensado en todo, doña Rosario.
La azotea es muy espaciosa. Alejandro contrataría albañiles para acondicionarla y hacerle un baño pequeño. Usted siempre dice que le gusta estar allá arriba con sus plantas. En ese momento no supe qué responder. Esta era la casa que Eduardo y yo construimos con tanto esfuerzo, donde cada rincón guardaba un recuerdo, y ahora me estaban proponiendo mudarme a la azotea como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. Lo pensaré, fue lo único que pude decir. Pero sabía en el fondo de mi corazón que esta era solo la primera señal de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Durante las siguientes semanas, Alejandro me llamaba a diario preguntándome si ya había tomado una decisión. Cada vez que hablábamos mencionaba lo mucho que les costaría el departamento más grande que estaban considerando, o como Mariana ya estaba viendo decoración para el cuarto del bebé. La presión era sutil pero constante. Una tarde, mientras regaba mis plantas en la azotea, miré alrededor y traté de imaginarme viviendo allí. Era un espacio amplio, sí, pero expuesto al sol y a la lluvia. En invierno hacía un frío terrible y en verano el calor era insoportable. Además, subir y bajar las escaleras con mis rodillas cada vez más adoloridas no sería fácil. Sin embargo, la idea de tener a mi hijo y futuros nietos cerca me llenaba de ilusión. Quizás podría ser un arreglo temporal, pensé ingenuamente. Después de mucho reflexionar, acepté la propuesta. Alejandro se mostró muy entusiasmado y prometió que las renovaciones empezarían de inmediato. Verás que quedará muy bonito, mamá. Tendrás tu propio espacio y estaremos cerca para cualquier cosa que necesites. Los trabajos en la azotea comenzaron la semana siguiente. Construyeron paredes de tablaroca para dividir el espacio en una pequeña recámara, un baño diminuto y una cocineta. Instalaron ventanas pequeñas y pusieron un tinaco exclusivo para mi uso. Todo parecía avanzar rápidamente. Mientras tanto, yo empacaba mis pertenencias en la planta baja. Cada objeto que guardaba estaba cargado de recuerdos. La vajilla que Eduardo me regaló en nuestro aniversario número 15, los marcos con fotografías de nuestra juventud, la mecedora donde arrullé a Alejandro cuando era bebé. Empaqué solo lo esencial, pensando que podría ir subiendo más cosas conforme las necesitara. Un sábado por la mañana, mientras seleccionaba qué libros llevaría conmigo, escuché a Alejandro y Mariana entrar a la casa. Venían acompañados de un arquitecto y hablaban animadamente sobre cambios en la distribución de los espacios. Esta pared podríamos tirarla para hacer un espacio más abierto, decía el arquitecto. Sí, y aquí pondríamos una isla para la cocina. Siempre he querido una, respondía Mariana entusiasmada. Me acerqué a saludarlos, sorprendida por no haber sido informada de estos planes. Buenos días, dije con una sonrisa forzada. Los tres me miraron como si hubieran visto un fantasma. Alejandro se aclaró la garganta. Mamá, te presento a Ricardo. Es arquitecto y nos está ayudando con algunas ideas para adaptar la casa a nuestras necesidades. Ya veo, respondí sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y cuáles son esas necesidades que requieren tirar paredes? Mariana intervino con su tono condescendiente que había empezado a detestar. Doña Rosario, queremos hacer algunos cambios para modernizar un poco la casa. Ha pasado mucho tiempo desde la última renovación. Eduardo y yo pintamos toda la casa hace 3 años, respondí secamente. Sí, pero me refiero a cambios estructurales. La cocina es muy anticuada y el comedor es demasiado formal para nuestro estilo de vida. Alejandro, notando mi incomodidad, intentó calmar las aguas. Son solo ideas, mamá. Nada está decidido aún. Una vez solos, confronté a mi hijo. Alejandro, esta casa la construimos tu padre y yo con mucho esfuerzo. Cada rincón tiene un significado para mí. No pueden esperar a que yo. No pude terminar la frase. ¿Esperar a que muriera? ¿Era eso lo que estaban haciendo? No digas eso, mamá, respondió Alejandro evitando mi mirada. Solo queremos hacer algunos cambios para sentirnos más cómodos. Además, ya no tienes que preocuparte por mantener una casa tan grande. En la azotea tendrás todo lo que necesitas y nosotros nos encargaremos del resto. Al día siguiente Alejandro vino solo para ayudarme a mover mis cosas a la azotea. La construcción estaba terminada, pero el espacio era aún más pequeño de lo que había imaginado. Mi cama apenas cabía en la recámara, dejando apenas espacio para una mesita de noche. La cocineta tenía una parrilla eléctrica de 2 quemadores y un refrigerador mini. El baño era tan estrecho que prácticamente me rozaba con las paredes al moverme. Es tan acogedor, dije tratando de no sonar decepcionada. Te acostumbrarás, respondió Alejandro. Además puedes bajar cuando quieras a la sala o al jardín. Mientras acomodábamos mis pertenencias, noté que había muchas cajas con cosas de Eduardo que aún no había tenido fuerzas para revisar.
Las había dejado en nuestro armario pensando que algún día encontraría el valor para hacerlo. ¿Qué pasará con las cosas de papá?, pregunté. Alejandro se tensó visiblemente. Pensé que podrías deshacerte de la mayoría. Han pasado 3 años, mamá, y necesitamos el espacio. Son sus cosas, Alejandro. No puedo simplemente tirarlas. Pues tráelas aquí arriba si quieres guardarlas. Pero nosotros vamos a usar esa recámara. Su tono me dolió profundamente. Era como si las memorias de su padre fueran una molestia, un estorbo en sus planes. Esa noche, mi primera en la azotea, no pude dormir. El ruido de la calle, el frío que se colaba por las ventanas mal selladas y, sobre todo, la sensación de haber sido desterrada de mi propio hogar me mantuvieron despierta. Escuchaba las risas de Alejandro y Mariana abajo, música, el tintineo de copas. Celebraban su nueva adquisición mientras yo me sentía como una intrusa. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Mariana comenzó a llenar la casa de muebles nuevos, deshaciéndose de los que Eduardo y yo habíamos elegido con tanto cariño. Las fotos familiares desaparecieron de las paredes, reemplazadas por cuadros abstractos que ella consideraba más modernos. Cada cambio era como una pequeña puñalada en mi corazón. Una mañana bajé a desayunar y encontré que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Intenté abrir con mi llave, pero fue inútil. Tuve que tocar el timbre como si fuera una visita en mi propia casa. Mariana abrió la puerta con expresión de sorpresa. Doña Rosario, no la esperábamos tan temprano. Solo quería prepararme un café. Respondí confundida. Mi llave no funciona. Sí. Tuvimos que cambiar las cerraduras. Ha habido robos en la colonia. Le daremos una copia nueva más tarde. Entré a lo que alguna vez fue mi cocina y casi no la reconocí. Habían tirado la pared que la separaba del comedor, instalado una isla central como Mariana quería y reemplazado todos los electrodomésticos. Mi vajilla antigua había desaparecido del aparador. ¿Dónde están mis platos?, pregunté. Los guardamos en el sótano. Estaban muy viejos y no combinaban con la nueva decoración, respondió Mariana sin levantar la vista del celular. Puede usar estos nuevos si quiere prepararse algo. Señaló hacia un estante con platos blancos minimalistas, todos idénticos y sin personalidad. En ese momento comprendí que ya no era bienvenida en lo que alguna vez fue mi hogar. Era una intrusa, una molestia tolerada apenas por obligación. Volví a la azotea con mi café, sintiendo un peso enorme en el pecho, mientras miraba por la pequeña ventana hacia el jardín que yo había cultivado durante décadas. Me di cuenta de que Alejandro había comenzado a arrancar mis rosales para hacer espacio para una parrilla nueva. Mis flores, algunas sembradas cuando él era solo un niño, estaban siendo desechadas sin consideración alguna. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Desde mi ventana pude ver que Alejandro y Mariana salían de la casa vestidos formalmente. Seguramente iban a trabajar. Era la oportunidad perfecta para bajar y rescatar las pertenencias de Eduardo. Entré sigilosamente por la puerta trasera, que afortunadamente aún tenía la vieja cerradura. Bajé al sótano, un espacio pequeño donde guardábamos cosas de temporada. La luz era tenue y el aire olía a humedad. En una esquina, apiladas sin cuidado alguno, encontré por fin las cajas de Eduardo. Pero algo me alarmó de inmediato, había menos de las que recordaba. Antes de subir a la azotea había al menos 8 cajas grandes con sus cosas. Ahora solo quedaban 3 y estaban abiertas con el contenido revuelto, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. Sentí que la sangre me hervía. ¿Qué habían hecho con el resto de las pertenencias de Eduardo? Me arrodillé junto a las cajas y comencé a revisar lo que quedaba. Entre los papeles encontré nuestro álbum de bodas. Las fotografías en blanco y negro mostraban a Eduardo y a mí, jóvenes y enamorados. Eduardo, te extraño tanto, susurré sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Mientras organizaba las cosas, escuché la puerta principal abrirse. Mi corazón dio un vuelco. Habían regresado tan pronto. Rápidamente tomé el álbum de fotos y algunos documentos y me escondí detrás de unas estanterías. Digo que dejé los papeles en algún lugar de la habitación. Escuché la voz de Alejandro. Siempre pierdes todo, respondió Mariana con tono de fastidio. ¿Revisaste en el sótano? Ahí tiramos muchas cosas de tus padres. No guardamos, tiramos, corrigió Alejandro, aunque sin mucha convicción. Como sea, necesitamos esos papeles para mostrarle al abogado. Los buscaré aquí. Tú revisa arriba en el estudio, dijo Alejandro. Alejandro bajó las escaleras y comenzó a revisar las cajas, precisamente las que yo acababa de examinar. Mamá organizaba todo tan meticulosamente. Tiene que estar aquí, murmuraba. ¿Dónde guardaría papá los documentos importantes? Después de unos minutos frustrados de búsqueda,
Mariana lo llamó desde arriba. Alejandro, creo que encontré algo en el despacho. Voy, respondió él, subiendo apresuradamente. Esperé unos minutos y salí de mi escondite. Subí sigilosamente las escaleras y me acerqué al despacho. La puerta estaba entreabierta y pude escuchar la conversación. Aquí está, decía Mariana con tono triunfal, el certificado de propiedad de la casa. ¿Estás segura que es el original?, preguntó Alejandro. Sí, tiene el sello y la firma del notario. Con esto y el acta de defunción, el abogado puede empezar los trámites para la transferencia. ¿Y si mi mamá se niega a firmar? La voz de Alejandro sonaba preocupada. No necesitamos que firme nada, cariño, respondió Mariana con un tono que me heló la sangre. La casa estaba a nombre de tu padre únicamente. Al fallecer él, tú eres el heredero natural. Tu madre no tiene derechos legales sobre la propiedad. Tuve que contener un grito. ¿Cómo era posible? Eduardo y yo habíamos comprado esta casa juntos. No me siento bien haciendo esto, dijo Alejandro. Es la casa de mamá también. Es un activo familiar, replicó Mariana con frialdad. Y ahora que vamos a tener un bebé, necesitamos asegurar nuestro patrimonio. Además, le hemos dado un espacio para vivir. ¿Y si mamá se entera? ¿Qué va a hacer? Ya está instalada en la azotea. Difícilmente puede irse a otro lado con su pensión miserable. Además, siempre puede ir a un asilo si no le gusta vivir aquí. Sus palabras me golpearon como un puño. No solo estaban planeando apropiarse legalmente de mi casa, sino que ya consideraban enviarme a un asilo si me convertía en un estorbo. Escuché que recogían los papeles y se preparaban para salir. Rápidamente me escabullí hacia la cocina y salí por la puerta trasera, volviendo a subir a la azotea. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Pasé el resto del día en un estado de aturdimiento. A la hora de la cena escuché a Alejandro llamándome desde abajo, pero fingí dolor de cabeza para no bajar. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de Eduardo y nuestra vida juntos inundaban mi mente. A medida que las horas pasaban, mi tristeza inicial fue dando paso a una determinación que no había sentido en años. Eduardo siempre decía que yo era fuerte, más fuerte de lo que yo misma creía. Mi roble disfrazado de flor me llamaba. No voy a permitir que me quiten lo que es mío, murmuré. Debe haber algo que pueda hacer. Y entonces, como si Eduardo me hubiera susurrado al oído, recordé algo: el cajón, el último cajón del viejo escritorio de mi esposo, que él mantenía siempre cerrado con llave. Cuando enfermó, me entregó un manojo de llaves diciendo: todas las respuestas que necesites algún día, las encontrarás aquí. Las llaves habían quedado guardadas en una caja en mi mesita de noche, olvidadas hasta ahora. A la mañana siguiente, esperé a que se fueran a trabajar y bajé a la casa principal. Recorrí metódicamente cada habitación buscando el escritorio. No estaba por ningún lado. Mi ansiedad iba en aumento. Finalmente fui al garaje. Allí, cubierto por una vieja sábana polvorienta y rodeado de basura, estaba el escritorio de Eduardo. Lo habían relegado como si fuera un trasto viejo. Me acerqué con reverencia. Los cajones superiores estaban vacíos, pero el último cajón, el más pequeño, permanecía cerrado. Mis manos temblaban mientras probaba una llave tras otra del manojo. Finalmente, una pequeña llave dorada encajó. Al girarla, escuché un clic y el cajón se abrió. Dentro había un sobre de papel manila con la palabra Rosario escrita con la letra de Eduardo. Lo abrí. Contenía una carta y varios documentos. Mi querida Rosario, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy. Siempre fui un hombre precavido. Aunque la casa estaba a mi nombre al principio, hace años actualicé las escrituras. Eres copropietaria. Aquí está el testamento y los títulos. Pero eso no era todo. Entre los documentos encontré títulos de 2 terrenos y una cuenta bancaria que Eduardo había mantenido en secreto. Esta cuenta, explicaba la carta, la inicié el día que nació Alejandro. Cada mes he depositado una pequeña cantidad pensando en nuestra vejez. La vida no me dio esa oportunidad, pero ahora es tuya. Lloré abrazada a estos últimos regalos de mi esposo. Incluso en su ausencia seguía protegiéndome. Guardé los documentos y volví a la azotea. Esa tarde, Alejandro subió a verme. Mamá, este fin de semana vamos a hacer una cena con algunos amigos y compañeros de trabajo. ¡Qué bien! Hace tiempo que no recibimos visitas. No voy a permitir que me quiten lo que es mío, murmuré. Debe haber algo que pueda hacer. Y entonces, como si Eduardo me hubiera susurrado al oído, recordé algo: el cajón, el último cajón del viejo escritorio de mi esposo, que él mantenía siempre cerrado con llave. Cuando enfermó, me entregó un manojo de llaves diciendo: todas las respuestas que necesites algún día,
las encontrarás aquí. Las llaves habían quedado guardadas en una caja en mi mesita de noche, olvidadas hasta ahora. A la mañana siguiente, esperé a que se fueran a trabajar y bajé a la casa principal. Recorrí metódicamente cada habitación buscando el escritorio. No estaba por ningún lado. Mi ansiedad iba en aumento. Finalmente fui al garaje. Allí, cubierto por una vieja sábana polvorienta y rodeado de basura, estaba el escritorio de Eduardo. Lo habían relegado como si fuera un trasto viejo. Me acerqué con reverencia. Los cajones superiores estaban vacíos, pero el último cajón, el más pequeño, permanecía cerrado. Mis manos temblaban mientras probaba una llave tras otra del manojo. Finalmente, una pequeña llave dorada encajó. Al girarla, escuché un clic y el cajón se abrió. Dentro había un sobre de papel manila con la palabra Rosario escrita con la letra de Eduardo. Lo abrí. Contenía una carta y varios documentos. Mi querida Rosario, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy. Siempre fui un hombre precavido. Aunque la casa estaba a mi nombre al principio, hace años actualicé las escrituras. Eres copropietaria. Aquí está el testamento y los títulos. Pero eso no era todo. Entre los documentos encontré títulos de 2 terrenos y una cuenta bancaria que Eduardo había mantenido en secreto. Esta cuenta, explicaba la carta, la inicié el día que nació Alejandro. Cada mes he depositado una pequeña cantidad pensando en nuestra vejez. La vida no me dio esa oportunidad, pero ahora es tuya. Lloré abrazada a estos últimos regalos de mi esposo. Incluso en su ausencia seguía protegiéndome. Guardé los documentos y volví a la azotea. Esa tarde, Alejandro subió a verme. Mamá, este fin de semana vamos a hacer una cena con algunos amigos y compañeros de trabajo. ¡Qué bien! Hace tiempo que no recibimos visitas. Alejandro carraspeó incómodo. Es que, Mariana pensó que sería mejor si tú ese día pudieras quedarte aquí arriba. Quiere impresionar a sus jefes y piensa que sería complicado explicar que mi madre vive en la casa. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Complicado? Repetí con indignación. ¿Es complicado explicar que tu madre existe? Por favor, entiéndenos. Es una noche importante para Mariana. Está bien, dije finalmente con una calma que me sorprendió. Me quedaré aquí arriba. Ni siquiera sabrán que existo. Cuando se fue, saqué el sobre y releí los documentos. No iba a ser una víctima más. Al día siguiente, aproveché que salieron para llamar al abogado que aparecía en los papeles de Eduardo, el licenciado Ramírez. Resulta que él había intentado contactarme muchas veces, pero Alejandro había interceptado las cartas. Fui a su despacho esa misma tarde. Cuando revisamos la cuenta del banco, descubrimos algo terrible. El saldo era de más de 5 millones de pesos, pero Alejandro había falsificado mi firma y se había puesto como cotitular. Había estado retirando dinero durante 3 años, viajes a Cancún, autos nuevos, la remodelación de la casa. Se había gastado 3.5 millones de pesos de mi dinero mientras me hacía vivir en una azotea. El abogado quería demandarlo por fraude, pero yo le pedí tiempo. Primero aseguramos la casa y pasamos el dinero restante a una nueva cuenta solo a mi nombre. También alquilé un pequeño departamento en secreto. Estaba lista. El sábado de la cena llegó. Desde mi ventana sexta llegar el servicio de catering y a los invitados elegantes. A las 8 de la noche, me vestí con mi mejor vestido color borgoña. Me maquillé y tomé la carpeta con los documentos. Comencé a bajar las escaleras. En el comedor, Alejandro y Mariana brindaban con sus invitados. Entré con la cabeza en alto. Buenas noches a todos, dije con voz clara. El silencio fue inmediato. Alejandro casi tira la copa. Mamá, exclamó. ¿Qué haces aquí? Mariana intentó intervenir con una sonrisa tensa. Doña Rosario vive en un espacio independiente. A veces se confunde. ¿Espacio independiente? La interrumpí. Es una azotea, Mariana, y no estoy confundida. Alejandro intentó sacarme del brazo. Mamá, ¿estás cansada? Vamos arriba. No estoy cansada, Alejandro. Estoy aquí para decir la verdad. Esta casa es mía, y las remodelaciones que presumen las pagaron robándome dinero de la cuenta de tu padre. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa. Aquí están las pruebas del fraude bancario y el título de propiedad. Tienen un mes para largarse de mi casa y van a devolverme cada centavo que robaron. Si no, Alejandro, presentaré cargos por fraude y perderás tu licencia de contador. La cena se arruinó. Los invitados se fueron murmurando excusas. Cuando nos quedamos solos, la máscara de mis hijos se cayó. Alejandro estaba furioso, pero al ver que yo hablaba en serio y tenía al abogado de mi lado, se derrumbó. Mamá, no lo harías, suplicó. Lo haré si es necesario.
La decisión es tuya. Se mudaron al mes siguiente. Ha pasado un año desde entonces. Recuperé mi casa, volví a poner mis muebles y convertí la azotea en mi estudio de pintura. Alejandro tocó fondo, pero está pagando su deuda mes a mes. Va a terapia y veo en él un arrepentimiento genuino. Mariana se mantiene lejos. Ayer recibí una noticia: voy a ser abuela. Alejandro lloró al decírmelo y me prometió que educará a su hijo con los valores que su padre nos enseñó, lejos de la codicia. Aprendí que nunca es tarde para defenderse. Eduardo me dejó las herramientas, pero yo tuve que encontrar el coraje. Ahora, a mis 73 años, mi vida no se está acabando, apenas está comenzando. Soy Rosario Gutiérrez, dueña de mi casa, de mi dinero y, por fin, dueña de mi destino.